Bueno, entonces estos valores de E entre H y de K mayúscula, eh, tenemos que identificarlos, tenemos que representarlos en los diagramas de interacción. Bien, entonces nos vamos al diagrama de interacción. Entonces no hay que perder de vista estos valores. Entre H igual a 0.46 y K mayúscula igual a 0.47. Bueno, entonces E entre H 0.46. Bueno, aquí podemos ver que tenemos el E entre H igual a 0.4. Y por otro lado acá tenemos el E entre H igual a 0.5. Entonces, tenemos que trazar una diagonal que sea representativa del 0.46, que es el valor que obtuvimos. Entonces, la diagonal hay que trazarla desde el origen. Y a partir de ahí, pues percibir que a la mitad, justamente a la mitad entre el 0.4 y el 0.5, pues es el 0.45. Entonces, un poco más allá de la mitad, digamos más o menos ahí, sería, digamos, el 0.46. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que hacer el trazo de esa línea de la manera más exacta, más precisa posible, para entonces no tener errores en los cálculos. Bueno, entonces esta diagonal que acabo de hacer es la diagonal que representa al E entre H 0.46. Ahora bien, por otro lado teníamos la K mayúscula igual a 0.47. Bueno, hasta aquí es K mayúscula igual a 1. Desde el 0 hasta el 1 hay 10 divisiones. Significa entonces que cada una de estas divisiones verticales corresponde a 0.1 y estoy buscando el 0.47. Entonces contamos 1, 2, 3, 4. Hasta aquí es igual a 0.4 y acá sería 0.5. El 0.47 para mí más o menos queda ahí. Bien, entonces hacemos esa proyección correspondiente de esta recta horizontal que representa al K mayúscula 0.47. Llega un momento en que estas dos rectas se intersectan, digamos aquí en este punto. Acá hay que percibir lo siguiente. Lo que tenemos que hacer es identificar el valor Q minúscula. Si se fijan aquí, los valores de Q minúscula son estas curvas que están representadas en los diagramas de interacción. Estos son los valores de Q minúscula. La curva más interior siempre es la Q igual a 0.2, cuyo valor aquí no aparece. Después aparece el Q 0.4, que es la segunda curva, esta de aquí. Después en esta otra, cuyo valor no aparece, es la curva Q igual a 0.6. Esta otra es la curva Q igual a 0.8 y así sucesivamente. El autor decidió no ponerlos en cada uno de los valores para no hacer tan denso la información que aparece dentro de este diagrama. Entonces, acá lo que hay que percibir es que en todos los diagramas de interacción, la curva más interior es la Q igual a 0.2 y a partir de ahí en intervalos de 0.2. Entonces sería 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, etcétera. Bueno, en este caso tenemos que identificar el valor Q minúscula que sea representativo de esto que estamos haciendo, de esta proyección de los dos valores, tanto de E entre H como en su momento de K mayúscula. Entonces aquí pues tienen que ser muy observadores también, lo más exactos posibles. Y si esta es la curva 0.2, voy a dar un acercamiento. Y esta es la 0.4, la curva que queda a la mitad, que no aparece, una curva imaginaria, pues sería la curva 0.30. Y esta que vendría a ser como la cuarta parte, o un poquito menos de la cuarta parte, pero si fuera la cuarta parte, pues sería una curva que representa 0.25. En este caso, desde mi punto de vista, está un poquito antes de la cuarta parte. Digamos, si hiciéramos una línea imaginaria que uniera estas dos curvas a través de esta trayectoria, podemos darnos cuenta que este punto de intersección corresponde un poco menos de la cuarta parte. En este caso, el valor que yo vi es igual a Q igual a 0.22. Es finalmente lo que tenemos que hacer con los diagramas de interacción.
a través del valor del E entre H y de K mayúscula, indagar en los diagramas de interacción el valor de Q minúscula. Bien, ¿qué vamos a hacer con este valor Q minúscula? Vamos a calcular el porcentaje de acero. El porcentaje de acero para este prediseño 1. Aquí es en donde viene la parte que hay que revisar. Hay que recordar que el porcentaje de acero, es decir, el valor de ρ, tiene que estar entre 0.01 y 0.04. Ya lo vimos en la primera clase, entre el 1 y el 4%. Entonces, si el porcentaje de acero nos da menor que 0.01, entonces es un diseño, la geometría que propusimos en este prediseño 1, inválido. Si por otro lado el valor de ρ nos da mayor a 0.04, pues también es inválido. El valor que nos tiene que dar es entre 0.01 y 0.04. Bien, entonces aquí tengo la fórmula para el ρ, que parece que aparece también acá en el formulario, es esta que se ve aquí. Entonces establece que ρ es igual a Q minúscula por Fb' entre Fy, que es esta fórmula que aquí aparece. Hacemos la sustitución, en este caso Q, que fue igual a 0.2, el Fb', que lo calculamos en los parámetros iniciales, que es igual a 136, y entre el Fy, que es el esfuerzo de fluencia del acero, 4200 para las barras normales. Se efectúa la operación y de igual a 0.071. ¿Qué es lo que podemos ver? Pues que este valor rebasó el límite inferior porque es menor al 0.01. Es decir, que tiene un porcentaje de acero menor al que establece el ACI, en este caso el reglamento de construcción. Bueno, eso significa que esta columna es, digamos, tan robusta, tiene una sección tan amplia que no precisa de tanto acero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para en su momento aumentar este valor del porcentaje de acero, el porcentaje de ρ? Pues tenemos que disminuir esa sección para que entonces su requerimiento de acero aumente. De habernos dado el valor de ρ calculado aquí mayor al 0.04, significa entonces el caso opuesto, que la columna es tan esbelta que requiere un alto porcentaje de acero. Entonces, ¿cómo disminuimos el porcentaje de acero? Pues aumentando la sección de la columna. Más o menos tenemos que llegar a ese equilibrio, y así es como funciona en esto de las columnas. Entre más robusta es, menos acero, y entre más esbelta es, más acero requiere. Entonces, como este valor nos da menor que el 0.01, que es el límite inferior que permite el reglamento, significa que este diseño, este prediseño 1 que establecimos de una columna de 45 por 54 queda invalidado. Y entonces aquí le pongo, por lo tanto, disminuir sección de la columna. ¿Para qué? Para aumentar este valor que eventualmente vaya a obtener en un segundo prediseño. Tenemos que plantear un segundo prediseño. Ahora bien, en este segundo prediseño ya no es necesario partir de la fórmula empírica para establecer un segundo prediseño, sino que sencillamente con base a la conclusión que llegamos al final del prediseño 1, es decir, a esta conclusión, en este caso es disminuir sección de la columna. ¿Qué tanto hay que disminuirlo? Pues en función de qué tan alejado o cercano estoy del punto 0,1. Aquí en este caso creo que no estoy tan lejos, y a partir de ahí sí es responder un poco a su intuición. ¿Qué tanto hay que disminuirlo? Aquí sería decisión de cada uno de ustedes. Aquí lo que yo hago es que si B me dio igual a 45 en el prediseño 1, pues sencillamente yo me aventuro y lo bajo 5 centímetros y digo, bueno, pues ahora voy a dejarlo en 40. ¿Por qué razón? Porque yo así lo percibo, porque yo así lo decidí. En este caso, a lo mejor hay quien de 45 quiere bajarlo a 42, pues está bien que lo dejen 42, no hay ningún inconveniente. Aquí ya es decisión de cada uno de ustedes. En este caso, yo decidí disminuirlo de 45 a 40. ¿Bajo qué criterio? Pues ahora sí que bajo mi criterio, porque yo así lo decidí. No hay una regla que me diga o que me establezca, tienes que bajar tantos centímetros para que ya te den. Bueno, entonces yo establezco que ahora voy a usar una columna de 40 centímetros
Y estos 40, recordar, hay que multiplicarlos por 1.2, que es la relación de lados. Entonces 40 por 1.2 da 48. Entonces ya tengo la geometría nueva, que es la que voy a revisar en este prediseño 2. Entonces estamos hablando ahora de una columna de 40 por 48 centímetros, cuya área de la sección transversal me da 1920 centímetros cuadrados. Bueno, a partir de este segundo paso, en donde vamos a verificar un segundo diseño tentativo, todo lo que hicimos en el paso 1 queda invalidado. Esto ya quedó, digamos, para la historia. Ya todos estos resultados que obtuvimos antes ya no les vamos a hacer caso. Aquí es como borrón y cuenta nueva. ¿A partir de qué paso tenemos que hacer? Pues a partir de esta revisión, porque estoy partiendo ya de la dimensión real, es decir, del que era el inciso B en el paso del prediseño 1. Bueno, ¿y qué tengo que hacer en la revisión? Pues los mismos pasos que hice en el paso anterior cuando revisé la sección de 45 por 54. Tenemos que calcular el valor de D. Como H sigue siendo mayor a 30 centímetros, entonces tenemos que restarle 6 centímetros según veíamos o se observa en la tabla del punto número 8. Entonces sería 48, porque ahora es el nuevo valor de H, 48. Menos 6 es igual a 42. Después calculamos el valor de D entre H. ¿Cuál valor de este que estamos actualizando en este segundo prediseño? 42, y H es igual a 48, porque ahora, reitero, es borrón y cuenta nueva. Entonces H es igual a 48, D igual a 0.875. Realmente ese es un valor de frontera que queda entre el 0.85 y 0.90, exactamente a la mitad. Si lo redondeamos en dos cifras, pues se redondea al par, sería 0.88, y el 0.88 con más claridad ya está más cerca del 0.90 que del 0.85. Por lo tanto, vamos a seguir usando la figura C2. En estos casos, si por alguna razón alguien decidiera usar 0.85 en vez del 0.90, pudiera ser válido, porque reitero, este 0.875 queda justo a la mitad entre ambos. Bueno, para este caso yo decidí usar una vez más esa figura, porque es la que corresponde para D entre H igual a 0.90. Como voy a usar esta misma figura, voy a ir limpiando aquí estos valores para actualizarlos con lo que obtengan este segundo prediseño. Bueno, calculamos la nueva excentricidad. En este caso, bueno, la excentricidad es la misma porque no está cambiando ni el MU ni el PU. Lo que sí va a cambiar es el E entre H. Entonces, la excentricidad de esta 25 que habíamos calculado en el prediseño 1 no cambia. Reitero, porque no estoy cambiando ni el valor del momento ni de la fuerza axial. Esos ya vienen dados en el ejercicio. Entonces, el E entre H, me voy directamente a ese paso, E, que es igual a los 25, que ya habíamos calculado en el paso anterior, entre el valor de H, el nuevo valor de H, que es 48. Da igual a 0.52. Ese es un valor con el que vamos a entrar a las tablas, particularmente con las diagonales. Y el valor K mayúscula, que es igual a PU, que son 100 por 1000 para convertirlo a kilogramos, sí, que es 0.65, ese valor no cambia. Lo que sí cambió es el valor de la G. Ahora el valor de la G es igual a 1920. Y por FB', que son 136. En este caso, K mayúscula nos igual a 0.59. Una vez más, tenemos que irnos a los diagramas de interacción. Y en este caso, a ver, los valores que tenemos que buscar ahora son entre H igual a 0.52 y el valor de K, que es igual a 0.59. Bien, entonces, entre H 0.52, entonces hacemos la diagonal. Quedó entre la diagonal entre H 0.5 y 0.6, porque estoy buscando 0.52. Entonces, desde el origen hacemos la proyección de la recta que represente el 0.52, digamos,
tentativamente ahí, para mí sería. Y por otro lado, la K mayúscula, que es la escala horizontal, 0.59. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 0.59. Digamos casi el 0.60. Una vez más, identificamos en dónde se intersectan las dos rectas. Este es el punto. ¿Entre qué curvas quedó? Entre la curva 0.04, que es esta, y 0.06. Ahora bien, rebasa más de la mitad, lo cual significa que rebasa la curva imaginaria del 0.5. Para mí aquí sería más o menos como Q igual a 0.52, más o menos. Déjenme ver cuánto le puse yo. Q igual a 0.53. Bueno, ahí podemos tener pequeñas diferencias de percepción, pero eso, pequeñas diferencias. Si es mucha la diferencia que ustedes observan con respecto a la real, ahí sí pueden tener dificultades. De ahí la importancia entonces de hacer la proyección de esas rectas de la mejor manera y también hacer la interpretación de la intersección en los mejores términos. Bueno, en este caso Q es igual a 0.53 según el valor que yo leí. Antes de verlo les había dicho yo 0.52, pudo haber sido ese, sí, porque finalmente la variación es mínima. Entonces volvemos a aplicar la fórmula del ρ que usamos en el prediseño 1. Y entonces el nuevo valor de Q es el que va a sustituir al que hayamos usado anteriormente en el prediseño 1. Entonces 0.53 pusiendo 36, que es el valor del FB', entre 4200, que es el valor del FY. Y de igual a 0.0172. Y aquí si observan, afortunadamente para nosotros, ya nos da mayor que el 0.01, lo cual significa entonces que ya llegué a un porcentaje de acero óptimo para esta sección que estaba revisando. Es decir, que sí cumple, de tal manera que se está llegando justamente a un porcentaje de acero que está dentro de los límites establecidos. Bueno, como ya cumplimos con este parámetro, ya queda validado este prediseño 2. Este prediseño 2 ya se convierte en el diseño definitivo de la columna que vamos a tener. Va a ser una columna de 40 por 48 que da un área de 1920 centímetros cuadrados. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? Continuando con los pasos, pues que ya que llegamos a este diseño que es el idóneo, o el adecuado, uno de los diseños adecuados, porque en este caso hay que entender que puede haber más de algún diseño adecuado para el problema que estamos resolviendo. Este sería uno de esos que puede haber. Bueno, calculamos el acero teórico. ¿Cómo calculamos el acero teórico? Pues con esta fórmula, AS igual a ρ por AG. Entonces, sustituyendo valores, ρ, ¿a cuánto nos dio igual? Al 0.0172, este que obtuvimos acá. Por el AG, que son los 1920 de esta sección que ya quedó validada, que ya quedó como definitiva, como el diseño definitivo. Da igual a 33.02. Bueno, a partir de este valor, entonces, tenemos que irnos a las tablas de diseño y ver entonces cuál es la combinación de barras que nos da un área igual o mayor al 33.02. Entonces se van a las tablas de áreas de barras de refuerzo. Aquí tiene que ser en número par, un mínimo de 6 barras para que efectivamente se cumple que hay refuerzo en dos caras. Entonces a partir de aquí no podemos poner 4 barras, a partir de 6 y en número par. Pueden ser 6, 8, 10, 12, etc. Entonces estoy buscando 6 varillas. Y 6 varillas que me den 33.02 serían 6 varillas del número 8. Esa bien pudiera ser una alternativa. Digo, del número 9. Ahora bien, si me voy a 8, tendrían que ser 8 varillas del número 8, según podemos ver aquí. No me puedo quedar con 8 del 7 porque es 31.04 y es menor del 33.02. Si me voy a 10, serían entonces
10 barras del número 7, que me daría un área de 38.80. Entonces esta sería otra alternativa. Una última alternativa, digamos 12 barras, serían 12 barras del número 6. Entonces aquí tenemos las alternativas 12 barras del número 6, 10 del número 7, 8 del número 8 o 6 del número 9. ¿Con cuál de ellos hay que quedarnos? Con la que deseen, todas perfectamente pudieran ser válidas. Para el caso que nos ocupa, yo decidí usar 12 barras del número 6. Es decir, me fui por esta alternativa. 12 barras del número 6, que me da un área de 34.20. 34.20, lo único que tenemos que verificar que esto sea mayor o igual que esta cantidad, que el teórico. Entonces, este también ya es un valor definitivo, por eso lo estoy poniendo en negritas. Entonces, ya tenemos definida la geometría y las barras longitudinales. Una columna de 40 por 48 con 12 barras del número 6. Finalmente vamos a establecer el acero transversal, es decir, los estribos, tanto el tipo de estribo como en su momento la separación que rige. En este caso, como la barra que estamos usando es el número 6, el estribo que tenemos que usar es de 3 octavos, el número 3. Y entonces vamos a calcular tanto la separación mínima que aplica en los primeros 50 centímetros como la separación máxima que aplica en el resto de la columna. Bajo los criterios que ya vimos en la clase pasada, en este caso, la dimensión mínima, en el ejemplo de la clase pasada era una columna cuadrada y no había una dimensión mínima. Pudimos haber tomado esta L o esta L, ambas igual a 30 centímetros. En el caso de las rectangulares sí hay una distancia mínima, y la distancia mínima es el valor de 40. Entonces siempre hay que tomar la mínima de las dimensiones que tenemos. Entonces entre 48 y 40 tomamos la menor. En este caso, la D minúscula. Entonces es igual a 40, 40 entre 4 son 10 centímetros, en los primeros 50 centímetros, a partir de cada uno de los extremos, y la separación máxima en el resto de la columna, ese valor B, que son 40 entre 2, son 20 centímetros. Y con esto entonces ya calculamos todo lo que deseábamos, tanto la sección, el acero longitudinal y el acero transversal. Así que ya terminaríamos con este diseño. Ya lo que falta por hacer es el esquema representativo. Es este que les muestro aquí. Tenemos una columna de 40 por 48. Son 12 barras del número 3. Entonces, como tenemos refuerzo en dos caras, solamente tengo refuerzo aquí y acá. Si se fijan, en esta parte omití poner refuerzo intermedio porque estaría incumpliendo entonces con el refuerzo en dos caras. Entonces, con refuerzo en dos caras, entonces coloqué 6 y 6. Y aquí tenemos entonces la sección longitudinal. En los primeros 50 centímetros serían 5 estribos a cada 10, porque fue la separación que nos dio, 10 centímetros. Aquí sí completamos los 50 centímetros exactamente y de igual forma en el otro extremo. Y en la parte intermedia solamente marcar la separación, que es a cada 20 centímetros, esta que calculamos acá. Finalmente, ¿cómo llega esta configuración de los estribos? Voy a darle un acercamiento. Bueno, en el documento principal aparece una parte en donde vienen cómo hay que distribuir los estribos. En este caso estamos hablando de 6 barras. Aquí la condición es bueno, pongo un estribo general y a su vez tengo que poner otros dos. ¿Por qué otros dos tengo que ponerlos? Porque si observan aquí, a partir lo máximo que puedo poner para un mismo estribo son 3 barras. Ya si tengo 4 o más barras, ya debo agrupar, ya sea de 2 en 2 o de 3 en 3, las barras longitudinales con otro estribo. Y es justamente lo que estoy haciendo. Aquí, si observan, tengo estas varillas en esta línea completan más de 6, entonces tengo estas 6, pongo un estribo general, después tengo que agruparlas de 3 en
3, tomo esta agrupación, esta y esta, y pongo otro estribo y otra agrupación a partir de acá, que serían esta y esta, y pongo otro, de tal manera que quede con el refuerzo transversal adecuado. Entonces, si van a tener más de 3 varillas dentro de una misma línea, ya se tiene que poner entonces estribos adicionales.